marcado que el 70% del calcio tiene una reabsorción obligatoria, quiere decir eso, ¿sí? O sea, en el túbulo contorneado proximal, parte de la Sergenle es obligatoria. Lo que está en rojo, ¿sí?, que dice reabsorción activa, sería lo que llamamos facultativa. O sea, que depende de la presencia de hormonas. O sea, que normalmente, o sea, sin hormonas, vamos a tener que todo el calcio se reabsorbe a lo largo de todo el tubo digestivo, principalmente por paracelular, y en el túbulo contorneado proximal y parte de la Sergenle, ¿sí? El resto es facultativo. Y con el hueso, ahí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que ese intercambio, porque ahí es ese intercambio constante entre lo que llamamos resorción ósea y aposición o síntesis de hueso, que son dos mecanismos que se dan constantemente y que pueden estar facilitados o interrumpidos por la presencia de determinadas hormonas. Pero normalmente se da. ¿Y cómo se regula que haya más resorción, que haya menos resorción, que haya más aposición? Normalmente. ¿Qué hormonas? ¿Cómo? ¿Qué hormonas? No. Ojo, las hormonas siempre están, por ejemplo, en el nivel basal, sin que haya Por la relación que hay entre una hormona y otra. Sí. Si predomina una que te estimule la Sí. resorción o otra Y que no. yo te digo que los astronautas en el espacio la tienen a todas las hormonas. Y resulta que vuelven y sus huesos están. ¿Ah? Por la necesidad de sobrecarga que se pone cada vez. Exactamente. Ese es el principal caso. La gravedad. ¿Sí? Justamente hay como líneas, vamos a llamar así, de tensión, que son donde actúan principalmente los osteoblastos para mantener porque se va renovando el hueso así. Se mantiene siempre, y sobre todo en esas líneas de tensión, se va a mantener más fuerte, porque es lo que normalmente estamos traccionando más en el hueso. Entonces, cuando no tenemos tracción en el hueso, ¿qué pasa? Disminuye ese mecanismo de resorción y el hueso se debilita. Entonces, más allá de las hormonas, tenemos un factor físico que impacta sobre esos mecanismos de resorción ósea. Y obviamente ahí que tenemos la interacción que hay entre el plasma, que es el que va a estar interaccionando para ceder o obtener calcio, y fíjense que tenemos el fluido en el hueso, donde rápidamente podemos sacar calcio en el líquido, y después que tenemos el calcio mineralizado, nos va a costar un poquito más, vamos a tener que hacer más procesos. Entonces ahí tenemos las dos fuentes de calcio, una rápida y otra lenta, porque va a ser mediada por hormonas principalmente, esa lenta. Pues necesitamos activación de un montón de mecanismos. Y también que tenemos en el calcio variaciones circadianas, ¿sí? Principalmente, fíjense que hay un pico por ahora, estamos teniendo un pico de calcio. Alrededor de las 13 horas, aumenta y vuelve a declinar con el mínimo a las 20 horas. Ya veremos cómo. No vamos a ver el cómo de cada cosa, porque vamos a ver el concepto básico de cómo se genera para cada parámetro fisiológico un ritmo. ¿Sí? Entonces, en síntesis, ¿qué vamos a tener? Uy, tengo miedo. No, pensé que no vi episodio. Entonces, la ingesta, que básicamente es aproximadamente 1 gramo por día. Volvemos a prácticos de nutrición, de dónde podemos obtener calcio, ¿sí? Productos lácteos, legumbres, cereales. Absorción, duodeno, principalmente, de donde se absorbe aproximadamente 50%. ¿Y qué va a pasar? Pero a su vez hay calcio en ¿qué? En todas las secreciones para digerir los alimentos. ¿Se entiende? Porque hay calcio en esas secreciones a lo largo de todo el tubo. Entonces, en el fondo, en realidad, la absorción neta, ¿de cuánto es? Del 10%. El 90% se excreta. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Entonces, en el plasma que dijimos, se recambia con el hueso a través de la resorción y de la posición del hueso. Y obviamente, cuando se filtre el calcio a nivel renal, vamos a tener una reabsorción
¿sí? ¿Recuerdan? Tuvo el contorno proximal, la C de Henle, y una excreción regulada que es del 10% de ese calcio. O sea que en el tubo digestivo se excreta el 90%. Ese 10% que se absorbe y que queda dando vuelta, va recirculando, no es el mismo calcio, sino que va recirculando, pero ¿qué va a pasar? El 10% se excreta con la orina. Por lo tanto, ese gramo por día que se ingiere se termina excretando. Renovamos el pool de calcio, pero mantenemos la cantidad interna estable. Eso es balance neto 0. Perdón. Entonces, en el adulto tenemos el balance neto 0. Ciclo vital. ¿Cómo es el balance en la infancia? Durante el periodo de crecimiento. Cuando viene el teórico de crecimiento. ¿Qué pasa? Durante el periodo de crecimiento, sobre todo el crecimiento con formación de hueso, ¿no? ¿Qué pasa? Más allá de que se puede incrementar en la dieta, ¿qué más pasa? Ahí se puede regular mayor cantidad de absorción, menos excreción, y sí, fíjense qué pasa. Porque dice que es positivo el balance. Porque vamos a acumular calcio adentro. Pues se deposita. Entonces la cantidad de calcio que tenemos adentro aumenta. El balance neto es positivo. ¿Sí? Para el fosfato también vamos a tener un balance. ¿Sí? La ingesta es más o menos aproximadamente igual. Fíjense que también hay absorción y secreción gástrica. La excreción obligatoria, fíjense que es alrededor del 30%, pero lo que se absorbe prácticamente se secreta. Y también hay una interacción en el hueso por aposición y resorción. Obviamente que se filtra a nivel del riñón y se reabsorbe, pero también se secreta el fosfato a nivel renal. O sea que ahí tenemos que volver a revisar todos los mecanismos de reabsorción y secreción de fosfato a nivel renal. ¿Por qué es importante esa secreción de fosfato a nivel renal? ¿Por qué era? ¿Sí? Porque es un buffer urinario, exactamente. O sea que los fosfatos, además de ser buffer intracelulares, son los amortiguadores urinarios. ¿Qué quiere decir? Que una vez que arreglamos el medio interno y ya están los protones por excretarse, vamos a destruir los túbulos si no los amortiguamos. ¿Quién amortigua eso? El fosfato. Y el amonio también. Bien, también hay variaciones circadianas en la fosfatemia. Fíjense que aumentan, es más o menos parecido a la calcemia, aumentan al mediodía. Pero la regulación del fosfato está prácticamente supeditada a la regulación del calcio. O sea que, dicho de otra forma, la regulación del calcio es mucho más estricta que la del fosfato. ¿Sí? Por eso en los libros van a encontrar 10 hojas de la regulación de la calcemia o una hoja de la regulación del fosfato, con suerte. Si no están metidos en una frase, como lo vamos a hacer ahora, todos juntos. Bien, acá ¿qué les quiero mostrar a través de esto? Que el balance y la regulación no son dos entidades separadas. Si bien para estudiarlas mejor las separamos, decimos el balance, que el ingreso, el tubo digestivo, se absorbe, se secreta en el proceso, para decir el balance, pero también ese balance tiene impacto sobre la secreción de hormonas que regulan la calcemia. Porque, por ejemplo, si comemos una comida rica en calcio, ¿qué pasa con la calcemia? Si no es regulado lo que pasa paracelular, aumentó la calcemia en el postprandial. ¿Sí? Por lo tanto, posiblemente los niveles de las hormonas contrarreguladoras de esa hipercalcemia hagan que caiga, disminuya los niveles normales. Y es por eso que ahí tienen balance del calcio y del otro lado tienen homeostasis del calcio. O sea que ante cambios en la ingesta o cambios en la
excreción o cambios en la relación en el hueso, en el depósito, siempre va a haber hormonas, ¿sí?, que más allá de eso que estemos viendo el balance, que mantengan la glucemia en los niveles normales. Esa es la relación entre el balance y la homeostasis. Ahora, vamos a ver cuáles son las hormonas que regulan. Fíjense ahí que tenemos el balance y ahí que tenemos, en la absorción tenemos una hormona directamente implicada en la absorción, que es la vitamina D. ¿Sí? Acá que tenemos, en la relación entre la deposición y la resorción ósea, tenemos 3 hormonas: paratormona, vitamina D y calcitonina. Y en lo que es la reabsorción, tenemos principalmente la paratormona, la vitamina D también. ¿Sí? La vitamina K es, en realidad no actúa directamente, sino que hay factores que se sintetizan durante la resorción ósea que son en su síntesis K dependientes. Entonces, si falta vitamina K, esos factores no se sintetizan y la resorción no se realiza adecuadamente. Pero no es que la vitamina K influya directamente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuevamente los 3 órganos principales: hueso, riñón, tubo digestivo, y tenemos los 3 mensajeros que participan en la regulación de la calcemia y de la fosfatemia o del calcio y del fosfato, que son paratormona, vitamina D y calcitonina. Se podría decir que en ese orden, ¿sí?, de importancia. Bien, entonces vamos a entrar un poquito más en detalle, sobre todo en paratormona y vitamina D. Entonces, ahora nos ponemos ante un ejemplo: hipocalcemia, o sea, como la respuesta cuando el parámetro que es la calcemia, chicos, avísenme qué hora es, ¿eh? 1:15. Ah, bueno, hasta la 1:30 o hasta la 2. Bien, entonces, cuando cae el calcio, hipocalcemia, principal estímulo para qué? La regulación de la paratormona. Esa paratormona tiene acciones rápidas a nivel renal, a nivel del hueso, otras acciones lentas a nivel del hueso. ¿Y a qué se refería con eso rápido y lento? Esto que veíamos que es fácil manejar el calcio de los fluidos del hueso, más difícil manejar el calcio cuando tenemos que generar o síntesis de matriz o rotura de matriz ósea. Ese es el recambio lento y rápido del calcio en el hueso. Y tiene una relación indirecta con el intestino a través de la vitamina D. O sea que ahí tenemos lo básico que tenemos que ahora explicar: el cómo se realiza todo eso. Cómo una caída de calcio estimula la liberación de paratormona y cómo la paratormona a nivel renal y a nivel del hueso modifica la reabsorción, la secreción de calcio y de fosfato, cómo a nivel del hueso modifica el recambio óseo y cómo a nivel renal regula la síntesis de vitamina D. Y a su vez, cómo la vitamina D regula la absorción de calcio y fosfato en el tubo digestivo. Fíjense todos los cómo que tenemos que explicar. Bien, lo primero que vemos acá. Bueno, yo casi lo veo, ustedes casi no lo ven, pero ¿qué tenemos abajo? Calcio total. ¿Sí? Fíjense que a su vez dice la caída abrupta es entre 8 y 10. Y lo que tiene al costado son los niveles de paratormona. Fíjense que tenemos acá. ¿Qué tenemos ahí? Un nivel basal, exactamente, de paratormona. Siempre está la paratormona. Pero si por algún evento, esa secreción basal está, por algún evento comienza a caer, ¿se acuerdan que los niveles de calcio total eran entre 8 y 10? ¿Sí? Si comienza a caer de 10, ¿qué va a pasar con la secreción de la hormona paratiroideana? Aumenta, hasta obviamente llegar a una meseta. Bien, vamos a tratar de explicar por qué sucede todo eso. ¿Cómo es que se produce esa liberación de paratormona cuando caen los niveles de calcio? Y eso es principalmente porque las células que secretan paratormona tienen una
un receptor que es sensor de calcio. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los niveles de calcio, va a ser la respuesta o el acoplamiento subcelular que tenga ese receptor de calcio. Entonces vamos a tener niveles normales, disminuidos y aumentados de calcio. Y fíjense que ahí se abre, ¿no? ¿Ven? En el medio está el receptor de calcio que está acoplado a proteína G. ¿Ven? Y dependiendo la concentración de calcio, o sea, la calcemia, va a seguir una de las dos vías. O va a activar la fosfolipasa C o va a activar la denilatociclasa. Esto es como para complicarnos más la vida. O sea, es como porque no pudieron, le dijeron, no, esto no le cerraba, porque cuando activaba la fosfolipasa C, ¿qué hace? Aumenta el diacilglicerol, aumenta el IP3, aumenta los niveles de calcio intracelular, y ese aumento de los niveles de calcio intracelular, nuevamente esto hay que como razonarlo de alguna forma, fíjense qué hace, inhibe la secreción de paratormona. ¿Por qué? Sí, pero ¿cómo? La paratormona es una hormona proteica. Entonces sabemos que toda hormona proteica, cuando aumenta el calcio y está en una vesícula, se produce exocitosis. Bueno, esta es la excepción. Porque en realidad esos niveles de calcio se unen en una calciocalmodulina que activa una proteinquinasa, y esa proteinquinasa inhibe la exocitosis. ¿Ah? O sea que a veces quedarnos en el calcio no nos lleva a las mejores conclusiones. Aunque en el 90% de los casos, el aumento del calcio intracelular produce exocitosis. Menos para la paratormona. Fíjense entonces, por la otra vía que tenemos, cuando aumentan mucho los niveles de calcio, ¿qué va a pasar? Van a disminuir los niveles de calcio interno. Se activa una denilatociclasa, aumenta el MP cíclico, bajan los niveles de calcio interno y se secreta la paratormona. ¿Sí? O sea que es a la inversa. Lo que pasa afuera es a la inversa de lo que pasa dentro de la célula. Paratormona no tiene transportadores, es una hormona proteica y la vida media, fíjese que es chiquitita, 4 minutos solamente dura. O sea que ante esos cambios que vimos entre 8 y 10 de rango de calcemia, el efecto de esa paratormona que se libera es de aproximadamente 4 minutos. Y ya vamos a ver por qué es importante tener en cuenta eso. Porque va a tener un efecto dual sobre el hueso dependiendo si su acción es corta o si su acción se mantiene en forma prolongada porque hay una hipersecreción. ¿Sí? Bien, mecanismo de acción de la paratormona. Hay dos subtipos de receptores. El receptor funcional que todos conocemos es el 1. O sea, cuando se encuentra el receptor paratormona 1, es ese el que media los efectos de la paratormona. Acoplado a proteína G, principalmente acoplado a denilatociclasa. Y los dos órganos blancos, ¿sí?, que son hueso y riñón. ¿Se acuerdan que el efecto en el tubo digestivo es indirecto a través de la vitamina D? No es órgano blanco el tubo digestivo. ¿Qué tenemos en riñón? Induce la reabsorción de calcio, inhibe la reabsorción de fosfato y estimula la síntesis de vitamina D. Esos son los tres principales. La síntesis de vitamina D, ya vamos a ver que como tiene que necesariamente para la división, la parte activa biológicamente es la que tiene 2 hidroxilaciones, la 1,25. Esa es la regulada por paratormona que se realiza en el túbulo contorno proximal, en las mitocondrias del túbulo contorno proximal. Es hidroxilación. Ahí la paratormona estimula esa hidroxilación. En el caso de la reabsorción del calcio, ¿sí?, fíjense, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan cuando decíamos? La obligatoria en el túbulo contorno proximal y parte de la Henle, o sea que lo que nos queda para la facultativa, o sea donde actúa la paratormona, es principalmente en el túbulo distal y colector. Y ahí que tienen abajo un montón de canales intercambiadores cuyo expresión es aumentada por la paratormona.
justamente para aumentar la reabsorción. Pero a su vez inhibe la de fosfato. ¿Sí? O sea que acá, por eso decía que en el orden de regulación de la calcemia, la principal es la paratormona. ¿Sí? Y por eso decía que en realidad el fosfato, la regulación del fosfato, está como anclada a la regulación de la calcemia. Con el fosfato, ¿qué pasa? Cuando se une la paratormona, fíjense qué hace. A través de una fosforilación, inhibe al cotransportador sodio-fosfato a nivel renal. Por lo tanto, en realidad lo que hace es disminuir la reabsorción de fosfato. Por lo tanto, hay fosfatúria cuando actúa la paratormona. O sea que aumenta la reabsorción de calcio, inhibe la reabsorción de fosfato, no lo secreta, ¿se entiende la diferencia? No lo secreta, sino que inhibe, los niveles de reabsorción facultativa están disminuidos, por lo tanto, se elimina más fosfato. Esos serían los 3 mecanismos básicos a nivel renal. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué ese efecto contrario entre el calcio y el fosfato? Porque el estímulo, ¿cuál fue? La disminución del calcio. Si a nivel renal se reabsorbe en igual cantidad de calcio que de fosfato, va a llegar al hueso y se va a depositar. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos un mecanismo que hace que el calcio aumente sin que aumente el fosfato, que es generado por la paratormona. Justamente eso, la constante de solubilidad en esos cristales, para acumularse los cristales de hidroxiapatita en el hueso, ¿sí? Hay una relación entre el calcio y el fosfato. Por lo tanto, tenemos que romper esa relación calcio-fosfato para que no se depositen nuevamente los cristales en el hueso. Al reabsorber calcio y no reabsorber fosfato, ¿qué pasa? Rompemos esa relación y entonces sí va a aumentar la calcemia, si no, no aumentaría la calcemia. Y por otro lado tenemos los efectos sobre el hueso, que acá empezamos con estas cuestiones que se aumentan mucho y mucho tiempo, es un efecto, sí, es basal, es otro efecto, sí. Es más o menos como las hormonas tiroideas, como los glucocorticoides, vieron que tenemos efectos agudos